Vamos a hacer maíz en conserva. Aquí en la finca todos los veranos cultivamos bastante maíz. Creo que es una de las cosas que quizá en kilos, no sé si en kilos cultivamos más maíz que tomate, pero desde luego que ocupa más bancales a lo largo de todo el verano, porque una planta de maíz da 1 o 2 mazorcas, mientras que una planta de tomate puede dar varios kilos de tomate. Entonces, bueno, desde luego que es el cultivo que más bancales ocupa en nuestro huerto en verano. Eso quiere decir que producimos bastante maíz, principalmente cultivamos maíz dulce y lo conservamos de diferentes maneras. Lo congelamos o lo deshidratamos, que lo hacemos poco y es como más bien en última instancia si no hemos hecho ninguna otra cosa con ese maíz, lo deshidratamos, o el maíz congelado del año pasado, si no nos lo hemos comido a tiempo y ya toca hacer hueco para el maíz del año siguiente, ese lo deshidratamos. Y otra cosa que hacemos mucho es maíz en conserva, que es lo que vamos a hacer hoy. Os vamos a enseñar cómo se hace. Es muy fácil de hacer, al fin y al cabo las conservas en olla a presión son las conservas que son más fáciles de hacer, porque realmente no hay que pensar mucho, no hay que saber la acidez del producto, no hay que añadir mucho azúcar ni mucha sal, simplemente conservas lo que quieras tal cual. Entonces un poco conocer la técnica y daros nuestros consejos, pero realmente es tan fácil como meter el maíz en el tarro, ponerlo en la olla a presión y listo. Por si no era obvio, el maíz se conserva en olla a presión o en autoclave. Es decir, se debe esterilizar a presión mayor que presión atmosférica. Y eso lo conseguimos con una olla a presión o un autoclave, que al fin y al cabo es muy parecido. Tiene algunas diferencias. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre el por qué lo hacemos en olla a presión, sobre todo si son cosas que influyen en que tu alimento sea de calidad y seguro. Los productos que no son suficientemente ácidos o no son suficientemente dulces y no le añades suficiente sal, hay que conservarlos a presión o a presión superior a la presión atmosférica, que al fin y al cabo, al hacer eso, al conservarlos a mayor presión que la presión atmosférica, obtenemos mayores temperaturas y eso es lo que estamos buscando. Buscamos obtener o esterilizar nuestros productos a una temperatura mayor que los 100 grados y eso lo vamos a conseguir en una olla a presión donde gracias a esa presión los productos se esterilizan a temperaturas de 110, 120 grados. La diferencia entre una olla a presión y un autoclave es que una olla a presión está diseñada para cocinar y, digamos, acelerar el proceso de cocción, mientras que el autoclave está diseñado para hacer conserva. Entonces el autoclave va a ser una cosa similar a esta, normalmente más grande. Un autoclave va a tener un barómetro que te va a marcar la presión y la temperatura que estás obteniendo. Y con eso sabes que tus conservas se están haciendo bien a la temperatura que deben estar y durante el tiempo que deben estar. Ahora, nosotras siempre usamos esto, que es una olla a presión, digamos, normal, y nos salen bien las cosas. El caso es que para ser más profesional sería mejor tener un autoclave y desde luego que un autoclave va a ser más grande y te va a resultar bastante más cómodo, porque este recipiente, esta olla a presión, nos caben 4 tarros de estos. E incluso, que ahora hablaremos de eso un poco más adelante, 4 tarros de estos a mí me parece un poco demasiado en una olla tan pequeña. Entonces a lo mejor hago 3. Y claro, ir de 3 en 3, pues estás todo el día haciendo conservas de maíz si tienes mucho maíz que hacer. El caso es que nosotras usamos una olla a presión y nos va muy bien. Sí que es verdad que un autoclave sería mejor y aunque sea olla a presión, cuanto más grande, mejor. Por si estás pensando en comprar una o no, más grande mejor y autoclave mejor que olla a presión. Bien. Hablemos del producto que vamos a conservar, que en este caso es maíz, que obviamente lo vamos a desgranar para que quede desgranado en nuestros tarros, porque obviamente si intentáramos conservar las mazorcas enteras ocuparían mucho sitio. Yo creo que si quieres mazorcas enteras mejor las congelas. Pero supongo que también se podrían hacer en tarros, pero no lo hemos hecho nunca. Bien.
Conviene a la hora de hacer conserva siempre hacerlo con el producto cuanto más fresco mejor. Entonces, si sabes que quieres hacer conserva con el maíz que vas a cosechar, intenta hacerlo no más que una semana más tarde de haberlos cosechado, para que el producto esté en su punto más fresco posible y así conservar esa frescura en la medida de lo posible en nuestros tarros. Sí que es verdad que a la hora de conservar alimentos, el calor, los tratamientos de calor son los que van a deteriorar más el valor nutricional de nuestros alimentos, sobre todo las vitaminas que hay en ese alimento. Entonces, los alimentos que se han conservado a presión son los alimentos que más sufren en ese sentido, porque es el tratamiento de calor más intenso que hay, ¿no? Entonces, bueno, creo que entonces es todavía más importante que esté cuanto más fresco el producto, mejor. Por otro lado, nosotras siempre, como hacemos diferentes tipos de conserva, hacemos conserva y también congelamos, lo que intentamos es congelar sobre todo los productos, sobre todo las mazorcas que están más grandes y bonitas, son las que conservamos enteras en el congelador, mientras que las que están más feas, que a lo mejor no se han polinizado bien o están muy pequeñas, son las que solemos desgranar, ya sea para congelarlas desgranadas o para hacerlas en conserva. Pero bueno, ya hemos hablado de todo eso, vamos a hablar sobre cómo preparar nuestro maíz en conserva. Vamos a necesitar, digamos, 3 ingredientes: maíz, sal y agua. Y luego obviamente vas a querer tener tarros en los que puedas meter tu maíz. Estos tarros, que son los que solemos usar para maíz en conserva, serán de poco más de medio litro. Estos sí que son más bien 1/4 de litro. El caso es que yo trato todos los tarros por igual, ya sean de medio litro o de 1/4 de litro. Los dejo la misma cantidad de tiempo en nuestra olla a presión para el tratamiento de calor o para la esterilización. Porque luego siempre hay preguntas: oye, ¿y si mi tarro es más grande debería dejarlo más tiempo? ¿O si es más pequeño lo puedo dejar menos tiempo? La teoría es que sí, pero yo, por no estar calculando, vale, este tarro es más pequeño, lo dejo menos tiempo, este más tiempo, todos lo dejo el mismo periodo de tiempo. Lo pongo 1 hora, que puede que sea excesivo para un tarro pequeño, pero yo prefiero hacer siempre lo mismo, así sé que no me pierdo nada, ¿no? Y en cuanto a los tarros, sí que hay que asegurarse de que las tapas están en buenas condiciones. Nosotras reciclamos todos los tarros que usamos para hacer conserva y reciclamos las tapas. Hay gente que compra tapas nuevas todos los años, que me parece una cosa fantástica. Yo nunca estoy suficientemente organizada como para comprar tapas nuevas, y como tenemos tarros reciclados, cada uno de su padre y de su madre, tendría que comprar muchísimos tamaños de tapas y no lo hago. Y tampoco tenemos problemas a la hora de reciclar las tapas también. Sí que es verdad que a la hora de abrirlos, si hay que forzarlo un poco, intentamos tener cuidado de no dañar las tapas para que las tapas estén en las mejores condiciones posibles y poder usarlas varias veces. Y siempre por dentro asegurarte de que la goma que sella el tarro esté en buenas condiciones y que no esté el metal oxidado por dentro tampoco. Bueno, que esté en buenas condiciones, que no esté abollado por los lados. Y entonces puedes reciclar las tapas y los tarros todo lo que puedas. Nosotras lo hacemos y no tenemos ningún problema. Una última cosa que recomendaría tener, que ahora a lo largo de los pasos lo vamos a hablar, es, a ver que abra esto, tener un paño o un corcho que vamos a poder poner en el fondo de la olla para evitar que nuestros tarros golpeen contra el fondo. No lo he traído aquí, pero ahora os voy a enseñar. Vale, procedamos al paso a paso. Lo primero es, obviamente, pelar nuestras mazorcas. Las mazorcas vienen con estas hojas que envuelven las mazorcas y van a mantener el maíz fresco durante 1 semana o hasta 2 semanas, aunque entrado las 2 semanas ya empieza a secarse un poco el maíz, y por eso es preferible hacer las conservas no más de 1 semana después de cosechar el maíz. Y obviamente no quitarle las hojas a tu mazorca hasta el momento en el que vas a conservar tu maíz. Entonces vamos a pelar todo nuestro maíz y una vez pelado lo vamos a desgranar. Y queremos desgranarlo con cuidado, de manera que estemos quitando los granos lo más enteros posible para que queden los granos enteros en nuestro tarro y no muchos
trozos pequeños, que no pasa nada, pero cuanto más grande y entero esté el grano, mejor. Una vez desgranado todo nuestro maíz, vamos a llenar nuestros tarros, que queremos llenarlo de maíz dejando 4 o 5 centímetros entre el maíz y la tapa sin apretar mucho el maíz. Quieres que haya espacio y que pueda respirar ahí dentro del maíz. Y le vamos a poner una cucharadita de sal. Si el tarro es más grande le puedes poner un poquito más, si el tarro es más pequeño le puedes poner un poquito menos. La sal no tiene una acción conservante en este caso, realmente es por el sabor, entonces vas a añadir la sal al gusto, porque al fin y al cabo cuando estamos esterilizando a presión el producto no tiene que ser ni una acidez determinada ni una concentración de solutos determinada, puede ser lo que sea, entonces esta sal es al gusto. Por tanto, realmente si no lo quieres salado podrías obviar este paso y no añadir sal. A continuación llenamos los tarros hasta alrededor de 1,5 centímetros, 2 centímetros desde la tapa para que quede un espacio entre la tapa y el agua de eso, 1,5 centímetros o 2 centímetros y cerramos y ese tarro lo metemos en nuestra olla a presión y lo ponemos a hacerse la conserva. Aquí vamos a introducir un pequeño truco que hacemos nosotras, que es que ese agua que añadimos en nuestros tarros esté ya hirviendo, porque para empezar va a esterilizar ya inicialmente, en la medida de lo posible, el interior de nuestro tarro, pero también va a acelerar nuestro proceso de esterilización, porque el agua del tarro ya está caliente y no va a tener que calentarse tanto dentro de la olla a presión. E igualmente conviene rellenar nuestra olla con agua caliente también, para que ese proceso sea más rápido. Entonces, si tú estás haciendo muchos tarros y vas a tener que hacer toda tu conserva en varias tandas, nosotras lo que solemos hacer es rellenar solo con agua hirviendo los tarros que nos caben en la olla a presión, ponerlos a esterilizarse y una vez esos estén terminados y fuera de la olla, ya rellenar los otros con agua hirviendo y repetir el proceso. En nuestra olla, al introducir nuestros tarros para ponerlos al baño María, a nosotros nos gusta poner ya sea un paño entre los tarros y el fondo de la olla o realmente mejor un corcho. Nosotras tenemos varios corchos que son salvamanteles, son redondos, caben en el fondo de la olla y puedes poner tus tarros encima. Eso es mejor porque un paño, si subiera a esta parte de la olla a presión y taponara nuestra válvula, sería un problema. Obviamente siempre hay que supervisar la olla a presión independientemente de que tenga un paño dentro o no, pero con el paño corremos ese riesgo de que tape nuestra válvula y sea peligroso. Entonces casi mejor un corcho de estos que son como para salvamanteles, o también los autoclaves normalmente vienen como con, digamos, muebles o estanterías de rejilla para poder poner dentro de la olla a presión o dentro del autoclave y así hacer como varias alturas. Y obviamente una inferior para que el tarro de abajo no esté en contacto directo con el fondo de la olla, porque se va a calentar más y en el hervir del agua puede moverse o puede vibrar el tarro y podría romperse y obviamente eso no es lo que queremos. Una vez tenemos nuestros tarros rellenos con agua hirviendo dentro de nuestra olla, también rellena con agua caliente, ya podemos cerrar bien la olla o el autoclave, ponerle la válvula y ponerlo al fuego fuerte. Y una vez empieza a hacer ruido la válvula, que hace como psh, quieres que esté haciendo suficiente ruido y dando vueltas la válvula, que eso es cuando tiene suficiente presión. Obviamente en una olla a presión como la nuestra, tú no estás viendo, no tiene un barómetro, no sabes la temperatura o la presión que hay dentro, pero estás buscando ese sonido, hace como y da vueltas la válvula. Eso es lo que buscas, ahí tienes suficiente presión y suficiente temperatura para esterilizar tus tarros. Una vez empiece a hacer ese ruido, ya puedes bajar el fuego a fuego medio, medio-bajo, pero que siga manteniendo ese sonido que estamos diciendo. Y una vez empieza a hacer ese ruido y has bajado el fuego para que no sea una cosa como muy agresiva, vas a notar que si está el fuego muy fuerte todo el rato, el ruido de tu válvula es muy agresivo y es muy fuerte. Entonces quieres bajar el fuego a fuego medio y vas a notar que sigue dando vueltas la válvula, sigue haciendo un ruido así como y dando vueltas,
pero no es tan agresivo. Ahí es cuando vas a empezar a contar tu tiempo, que va a ser 1 hora. Queremos esterilizar nuestros tarros durante 1 hora. Transcurrida esa hora podemos apagar el fuego y podríamos quitar la válvula. Quitarla con cuidado porque empieza a salir mucho vapor que está muy caliente. También podrías dejar la válvula y que se enfríe lentamente. El caso es que no quieres abrir la olla directamente, uno, porque tiene que liberarse toda la presión, por eso si quitas la válvula y dejas que se libere la presión, va a ser más rápido o va a pasar menos tiempo hasta que puedas abrir la olla. No quieres abrir la olla directamente, yo le dejaría por lo menos 20 o 30 minutos e incluso transcurridos 20 o 30 minutos puedes abrirlo, pero no convendría sacar directamente los tarros porque ese agua está muy caliente. El interior de tus tarros es posible que esté a más de 100 grados. El caso es que si esos tarros los sacas del agua, esa diferencia de temperatura podría estallar tus tarros. Lo ideal es tener una olla a presión o un autoclave suficientemente grande para poder hacer todas tus conservas a la vez y dejar que se enfríen dentro de la olla. Pero en nuestro caso, por ejemplo, que cuando hacemos conserva, intento que cada vez que hagamos conservas sean tandas pequeñas para no tener que estar liada con esto de cambiar la olla. Pero si a mí me caben solo 3-4 tarros en mi olla a presión y tengo 12 que tengo que hacer, no puedo esperar a que se enfríe del todo para hacer los siguientes. Podría, pero entonces a lo mejor para hacer 12 tarros estoy 3 días haciendo conserva. Entonces, lo que suelo hacer es dejar que se enfríe, no sé, a lo mejor durante 1 hora o así, y entonces ya sacar los tarros y volver a hacer lo mismo con los siguientes, llenarlos de agua hirviendo, cerrarlos, llenar mi olla de agua caliente, cerrarlo y dejar que hierva o que se esterilice durante 1 hora y otra vez volver a esperar alrededor de 1 hora para que se enfríen. 1 hora a lo mejor es mucho, pero tienes que ir viendo, también obviamente depende de la época del año, el frío que haga donde estés o el calor, pero bueno, yo suelo dejarlo entre media hora y 1 hora antes de sacar los tarros. Y otra vez, lo ideal sería que se enfriaran dentro de la olla. Y ya estaría. Esto, nuestro maíz así, se conserva en la despensa a temperatura ambiente durante años. Por lo menos 2 años puede estar ahí y no le pasa absolutamente nada, está perfectamente conservado. Nosotras normalmente intentamos hacer suficiente para que nos dure el año y no solemos tener maíz ahí más de 1 año o más de 1 año y medio. Pero bueno, conservado así dura mucho tiempo. Y nosotras lo usamos principalmente para para añadirlo a ensaladas o como topping cuando hacemos tacos o quesadillas, ese tipo de cosas. También podrías añadirlo a sopas, aunque realmente a sopas preferimos añadirlo lo que tenemos congelado. O sea que, bueno, principalmente para ensaladas o como condimento en tacos, quesadillas, bueno, así como platos mexicanos. Lo que estaba diciendo antes de que a mí me caben 4 tarros, pero prefiero meter 3, es porque bajo ningún concepto quieres que se te seque la olla, ya sea cuando haces conservas al baño María o cuando haces conservas en olla a presión. Obviamente, cuando estás haciendo conservas al baño María, tú puedes abrir la tapa y ver, me falta agua, voy a añadir más agua. Pero en una olla a presión, obviamente, no puedes abrir la tapa, entonces no sabes cuánta agua te queda. Entonces, con experiencia vas a saber cuánto tiempo tarda en evaporarse el agua, porque se evapora menos agua, pero sí que se evapora agua. Cuando se libera presión por aquí, se está liberando vapor de agua. Entonces, está saliendo agua. En mi experiencia, en este tamaño de olla, con 4 tarros de este tamaño y 1 hora de cocción a presión, me queda al final una cantidad, en mi opinión, algo peligrosa de agua. Entonces yo prefiero, a lo mejor pongo 3 de estos y pongo uno más pequeño, o pongo solo 3 de estos, principalmente porque no quiero que se me seque la olla, porque puede ser peligroso. El agua es lo que va a mantener tus tarros a una temperatura constante. En cuanto ese agua se evapora y están los tarros en contacto con el fondo de la olla, empieza a subir de temperatura sin ningún tipo de control, porque no hay agua que lo mantenga a una temperatura constante. Y eso es peligroso, porque se está generando una presión aquí dentro y dentro de tus tarros que cuando abras la olla, bueno, que puede ser un desastre. Entonces no quieres que se te seque la olla bajo ningún concepto. Por eso yo, aunque tú veas que en tu olla o en tu autoclave caben, yo qué sé, 20 tarros perfectamente, a lo mejor es mejor hacer 15.
En mi caso me caben 4 y caben bastante bien, pero prefiero poner 3. Eso a modo de precaución y creo que es importante, y dependiendo del tamaño de tu olla, y bueno, que puedes ir viendo, pero intenta no apurar. Ese es mi consejo. Y así de fácil es hacer maíz en conserva. Cualquier verdura se hace de manera similar. Yo creo que al final el maíz, teniéndolo una hora a presión, no pierde turgencia, no pierde textura y se queda bastante bien, mientras que a lo mejor hay otras verduras que puedes hacerlo menos tiempo porque no quieres que se desintegren de cocinarse demasiado. Mientras que el maíz como que mantiene su textura y su forma, realmente puedes cocinarlo durante mucho tiempo y la sigue manteniendo. Entonces quizá otras verduras las dejarías menos tiempo, en un tarro mucho más pequeño lo dejarías menos tiempo, pero bueno, creo que el último paso más importante a la hora de hacer conserva de cualquier tipo, pero que aquí en este caso de maíz, es ponerle la etiqueta. Obviamente se ve lo que es, aquí no pone que sea maíz, pero la fecha, para que tú sepas cuándo lo has hecho, y en general cuando lo vas a guardar en tu despensa, nosotras intentamos poner lo más nuevo detrás y lo más viejo delante para que tú vayas comiéndote lo más viejo y lo último que te comas es lo último que se ha hecho. Y lo primero que te comes es lo primero que se ha hecho. Y así de fácil. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo, que hagáis maíz en conserva y hasta la próxima.